Dios les bendiga en esta hora. Estamos una vez más en nuestro programa Oasis en el Desierto, aquí con nuestra hermana Norma, pastora de Casa de Restauración, trayéndoles una bendición más. Sabemos que esto que traemos Dios lo ha puesto en nuestros corazones y cada hogar va a ser grandemente bendecido. En esta hora, como hemos traído Semana Santa, queremos estarles proyectando a sus vidas para que cada uno de ustedes conozca y entienda lo que Jesús ha querido traer esta semana para cada vida, y es lo que queremos estar haciendo. Hoy es lunes, ¿de qué, mi hermana? Hoy vamos a hablar acerca de la autoridad de Cristo. Amén. Sabemos perfectamente que después del día de Ramos, de la entrada triunfal, hay una ocasión en que se demuestra la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que es muy interesante lo que nos dice la palabra del Señor. Yo les invito a que escuchen lo que dice la palabra del Señor en Mateo 21. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti frutos. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Muy bien, hermanos, aquí nos damos cuenta de lo que la palabra del Señor nos enseña. Jesús caminó, iba con sus discípulos, iba con la gente, con la multitud, pero en esa ocasión no era la primera vez que Jesús caminaba por ese lugar. Mas sin embargo, Él quiso dar una enseñanza. Se acercó a la higuera y dice la Escritura que Él tenía hambre. Y al mirarla, la higuera estaba frondosa, estaba bella, amén, estaba muy codiciable, pero tenía un defecto. Esa higuera no tenía higos, o ¿cómo se dice? Higos. Entonces Jesús ya lo sabía, que no tenía higos, pero ¿por qué se le acercó y le pidió? Porque quería comer de ese fruto. Entonces el Señor ahí quería dar una enseñanza. ¿Es así o no? Así es. ¿Verdad? Entonces, la higuera representa a la vida de las personas que tienen a Cristo en su corazón. Y en muchas ocasiones, a veces el cristiano es como una higuera. Está frondoso, está hermoso el árbol, está codicioso. Aparte, estaba en un lugar muy adecuado, muy apropiado, porque transitaba la gente por ahí y era común de que si estaba cerca el árbol, ahí descansaba, y si tenía algún fruto podrían comer. Pero lo más triste de este fruto, de esta higuera, es que era estéril. Quiere decir que nunca había dado frutos. Y esto nos lleva a pensar que a veces hay personas así dentro de la iglesia, así, ¿verdad, hermano? Que muchos años, y pueden ser hermanos muy fieles, muy persistentes, muy leales, que han estado perseverando en una iglesia, pero que al final de todo eso llega el momento en que tiene que dar fruto, pero lamentablemente son como este árbol, nunca han dado un fruto en su vida. Y por eso Jesús hace ese énfasis y se para ahí para que la gente mire y escuche lo que Él estaba diciendo. Cuando Él miró y vio que no hubo higos, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Higos. Sí. Higos, perdón. No. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, si no sirve, que nunca más salga de ti esto. La maldijo, ¿verdad? Así. Y automáticamente la higuera al día siguiente que pasan, dice la historia que lo ven los discípulos y lo ven seca. Esto pasa con las personas, ¿verdad, hermano Cecilio? Cuando muchos tiempos están dentro de la iglesia y parece que son fieles y parece que están constantemente dentro de la iglesia, pero son personas estériles, no hablan del evangelio de Dios, no predican, no dan testimonio, no se ganan un alma para el reino de los cielos. Entonces
El Señor está haciendo énfasis ahí, de que nosotros no seamos como ese árbol estéril. Porque un día, así como fue maldecida y fue seca, y al ser seco fue arrancada y echada al fuego, así el ser humano en su tiempo puede sucederle. Así es. Vemos aquí la autoridad de Cristo. Nada más donde soltó la palabra, ese árbol se secó. Pero vemos algo también más adelante, ¿verdad? ¿Qué me comenta usted al respecto de eso, hermano? Es que eso que decía usted ahorita, mi hermana, lo que decía mi hermana pastora, es una verdad. El Señor Jesús no nos llamó para estar sentados en una banca. Desde el momento en que Jesús viene al mundo, y estamos viendo este proceso de Semana Santa, desde el momento que Él viene y hace esto, es porque Él no nomás nos quiere dar la salvación, sino que nos da algo todavía más hermoso, que es ahora el hacer lo que Él hace. Y es Él quería enseñarles la autoridad. Si tú tuvieras, Jesús lo dice en el pasaje, en el versículos abajo, dice, si ustedes tuvieran fe, no nada más secarán un árbol, sino que ustedes le dirán a una montaña, muévete, y esa se moverá. Esa es la autoridad. Por eso decíamos el domingo, se abre el telón de la maravilla de Dios, de la gloria de Dios. Y ahora no solamente es secar un árbol, sino que yo te estoy preparando. Dios está preparando al hombre, lo tiene. Si a ti, mi hermano y mi amigo, estás en una iglesia, no es nada más por estar sentado o para hacer el aseo, como muchos dicen, o algo otros dicen como si fuera poca cosa, aunque sea para orar. No, estamos ahí con un propósito, porque Dios nos ha llenado de autoridad. De autoridad, de poder, de gloria. Es lo maravilloso de creer en Jesús. Es lo maravilloso de poder confiar en ese Dios grande y poderoso, que no nomás nos dio salvación, sino que nos hace parte de algo tan glorioso y tan maravilloso, que es ser parte, no solo hijo de Él, sino que tener la autoridad de Cristo en nuestra vida. Así. Y otro ejemplo que podemos mirar a la luz de la Escritura es la autoridad que tuvo para limpiar su templo. En Marcos, en su capítulo 11, de los versos 15 en adelante, habla de la purificación. La autoridad que tuvo al entrar, era la última vez que iba a entrar al templo, porque eran las últimas semanas que iba a estar en la tierra, y era la última vez que iba a entrar al templo, y miró el desorden, miró todo lo que estaba sucediendo, y dice la palabra del Señor que vendían de todo. No era un santuario digno para ir a lo que iban, sino que eran para hacer negocios, para hacer riqueza, para hacer beneficios personales, los líderes religiosos. Y vemos ahí a Jesús, ¿verdad?, de que cómo el Señor se molesta al ver esa condición, y dice en su palabra, mi casa de oración será llamado, y no cuevas de ladrones. Pues estaban vendiendo todo, y a un precio elevado. Vendían las cosas fuera de lo que era la honestidad. Hacían comercio. Así es, y era presentarla. Vemos la autoridad del Padre en Jesús, porque mira su casa. Sabemos que estaba el lugar santo, el lugar santísimo, estaba el atrio donde podían llegar los gentiles, y se llena de ese celo el Señor. Ahí volvemos a lo mismo, que el cristiano debía recapacitar, y debiéramos de ver de que se hagan las cosas como se deben de hacer en la casa de Dios. Entonces Jesús se llena de celo, entra, y como nunca antes, porque otra vez vemos a Jesús predicando en el desierto, predicando con multitudes, pero ahora llega hasta la casa, a la casa de Jehová, y mira aquella situación. Y no, lo más triste de todo es que lo que estaban vendiendo, dice que no eran aves buenas, sino que había tuertos, había pinteadas, palomas, lo que no mandaba el Señor en su palabra. Entonces, y luego mira las monedas, que se estaban cambiando, monedas que eran gentiles, griegas y de otras partes. Entonces, para poder ellos tener una moneda
para poder pagar el tributo, pero eso no era agradable delante de Dios. Pero lo que Jesús nos enseña es, tenemos que tener la autoridad tanto en lo secular como mucho más en su casa. Nosotros tenemos el respeto y que no se pierdan esos valores, vaya, que a veces el hombre, el cristiano, ha perdido en este tiempo. La honestidad, el respeto, el temor a Dios. Ese es otro ejemplo. Y se refleja la autoridad de Jesús también desde el momento que empezó a hacer milagros, señales y prodigios. Los demonios se sujetaban a la voz del Señor y salían huyendo. Los enfermos recibían sanidad por el poder de su palabra. Entonces vemos ahí la autoridad de Jesús, que Él lo demuestra y nos lo enseña a través de la palabra, pero que también dice en su palabra que Él nos los ha delegado esa autoridad. Así es. ¿Verdad? Y nos lo ha delegado, y vaya, es una herencia para nosotros ahora en Cristo Jesús. Eso es para el que ha recibido a Jesús en su corazón. Porque la salvación se obtiene solamente diciéndole: Señor Jesús, ven a mi corazón. Y cuando hemos recibido la salvación, recibimos la autoridad también. Y ahora es la herencia en Cristo Jesús. Ahora, si hemos recibido autoridad, hemos recibido esta herencia, entonces hemos recibido el compromiso, mi hermana, de que tenemos que estar vigilando siempre, caminar conforme a los mandatos y a los preceptos de la Santa Escritura para vivir una vida mejor en Cristo Jesús. Qué maravilloso, mi hermana, esta semana que se vive Semana Santa. Quizás nos brinquemos con los temas que vamos a llevar, porque queremos que el hombre, las personas, los cristianos entiendan esta grandeza de Semana Santa, que no es solamente un día para pasear, que tenemos muy buenas playas en Comalcalco, en Tabasco, allá, que tenemos muy buenos lugares para pasear, pero es mejor estar buscando la gloria y la presencia de Dios. Así es, la autoridad que el Señor nos los ha dado es para todo. Por eso dice: id y haced discípulos a todas, bautizándolos en el nombre de Jesús, enseñándolos. Entonces es la autoridad que el Señor nos ha dado, y esa autoridad es para usted, querido hermano que me está escuchando, la autoridad de Dios en su vida para transmitir bendición a otras almas. Amén. ¿Por qué vivir en tristeza? ¿Por qué vivir en desacuerdo? ¿Por qué vivir ahí? Es mejor vivir en Cristo Jesús. Yo no sé si alguien quiere ahí aceptar a Cristo en su corazón, pero yo lo siento hacerlo en esta hora, porque si usted acepta a Jesús, usted va a entrar en esto que vamos a estarle hablando de la gloria de Dios. Esta va a ser un seguimiento que vamos a seguir teniendo estos mensajes. Amén. Y no se le ocurrió a mi hermana, no se me ocurrió a mí, sino el Dios mismo lo ha traído a nuestro corazón y lo queremos transmitir a sus vidas. Yo quiero que ahí donde usted esté, cierre sus ojos y le diga al Señor: Señor Jesús, en esta hora yo te pido que vengas a mi vida y entres a mi corazón. Yo quiero ser parte de esta familia que camina con autoridad, de esto que mis hermanos hablan, de que hay un Jesús vivo y que quiere bendecir mi vida. Padre, bendice los hogares, bendice al que haga esta oración. Dile: Señor Jesús, entra a mi corazón, sé Señor de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo los hogares, yo bendigo cada familia, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendice, Señor, cada hogar. Mi hermano, tú ya eres bendecido, tenemos autoridad entonces y podemos seguir adelante. Dios te bendiga. No nos despedimos y ya no volverte a ver, sino que nos vemos hasta luego. Oasis en el desierto y en Casa de Restauración. Casa de Restauración. Dios les bendiga y les amamos en el amor de Cristo. Bendiciones.